Entonces, lo que os he dicho antes era que ahora que conocemos cómo se obtiene una media y cómo se obtiene la desviación típica de una distribución estadística, ¿vale? De una tabla estadística. Vale, ahora que sabemos qué es la media y la desviación típica, lo que vamos a ver es que esos dos elementos, si los combinamos, nos van a dar una especie de análisis de cómo bien o mal comportada es una gráfica, ¿vale? Y ese análisis o ese coeficiente va a ser el coeficiente de variación, ¿vale? Entonces el coeficiente de variación no fueron muy originales para representarlo. Para representarlo vamos a poner una C y una V de coeficiente y de variación, y simplemente va a ser la desviación típica entre la media, ¿vale? Vale, fijaos lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que, siendo esta la formulita, vamos a jugar un poco con ella. Fijaos. Acordaos que una fracción siempre es como un equilibrio entre el numerador y el denominador, ¿vale? Fijaos qué va a suceder. Si la desviación típica es pequeña, entonces el coeficiente de variación va a ser pequeño, ¿vale? Y recordad lo que significaba que la desviación típica fuera pequeña. Si es pequeño respecto a la media, quiere decir que los valores más o menos están cerquita de esa media, ¿vale? Así que cuando tengáis un coeficiente de variación más pequeño que otro, lo que podéis decir es que esa primera distribución va a ser mejor comportada, se va a encontrar más los valores cerquita de esa media. Fijaos que si la media o si la desviación típica es alta, es más grande, ¿vale? Entonces el coeficiente de variación va a ser más alto, y eso va a significar que vamos a tener más valores alejados de la media, ¿vale? Vamos a tener más esa situación en la que la media es una, pero hay mucha gente que me ha suspendido y mucha gente que me ha sacado muy buena nota, ¿vale? Entonces, fijaos que como es una división, en general se va a poder representar como en forma decimal y en porcentaje, ¿vale? Y va a servir para comparar distintas estadísticas, ¿vale? Si utilizamos el ejemplo que tenéis ahí, que nos dicen la media de edad de los profesores en un centro es 35,9 años y su desviación típica es de 13,7 años, ¿vale? Y por otro lado nos dicen, que es en el ejemplo que tenéis en la página anterior que no hemos hecho, que la media era, a ver si encuentro la media era, en este segundo caso, 47,2 y la desviación típica era 9,6 años, ¿vale? Fijaos que si yo tengo estas dos distribuciones, alguien me podría decir, ¿cuál es mejor comportada? ¿Cuál se comporta? ¿La media es un representante más real de los resultados de forma individual? Pues ahí es donde entra el coeficiente de variación. Podemos pesar cada uno de las estadísticas por separado. Haremos la desviación típica de una entre su media, y eso me dará el coeficiente de variación 1, y el coeficiente de variación 2 será la desviación típica de la otra por la otra media, ¿vale? Si hacéis este cálculo, veréis que os da, en un caso, 0,20 y en el otro caso os da 0,3816, ¿vale? Fijaos, lo paso a porcentajes simplemente por comodidad. El coeficiente de variación de una es 38% aproximadamente, el coeficiente de variación de la otra es 20%, ¿vale? Cuando vemos los coeficientes de variación, ahora aquí sí que podríamos decir, como reflexión de esta comparativa, que el segundo caso, la media es más representativa que en el primero. Es decir,
el coeficiente de variación va a servir única y exclusivamente para poder comparar distintas estadísticas, ¿vale? Fijaos que no hemos comparado con las mismas medias, ¿vale? Fijaos que nos podría haber sucedido que tuviéramos una desviación típica más grande que 13,7, pero si la media también hubiera sido más grande, la división hubiera sido aún así más pequeña que en el primer caso, ¿vale? Por eso tenéis que vigilar que cuando hacemos comparaciones entre estadísticas no podemos comparar una desviación típica frente a otra desviación típica. Tenemos que comparar cada una de esas desviaciones típicas divididas por su media, porque de esa forma eliminamos esa variabilidad que nos puede dar, ¿vale? Así que no hay que comparar, si nos preguntan, por ejemplo, ¿qué distribución es más dispersa? No tenemos que mirar la desviación típica de una y de otra y decir cuál es más pequeña, sino que lo que tenemos que hacer es la división, la fracción de esa desviación típica por la media y de la otra desviación típica por su media. Y estos dos valores sí que son comparables, ¿vale? Estos sí que los podemos comparar, ¿vale? Lo último que queda por ver es este último recuadro amarillo que veis aquí, que habla sobre un concepto que solo vamos a tocar de puntillas, que es una distribución normal, ¿vale? Entonces, os lo digo para que quede aquí en el vídeo, ¿vale? La distribución normal, ¿vale? Siempre se va a representar, va a tener un aspecto similar a una especie de campana, ¿vale? Que va a estar la media centrada con la moda, ¿vale? Y entonces, cuando sepamos que es una distribución normal, cuando nos digan es una distribución normal, nosotros podemos saber esa característica, ¿vale? La característica siguiente, y es que entre la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica, en este rango de aquí tenemos el 68% de los datos. Si ampliamos un poco más el espectro y nos vamos a la media menos 2 veces la desviación estándar y la media más 2 veces la desviación estándar, entre estos dos parámetros vamos a tener el 95% de los datos. Perdón. 95% de los datos. Y si nos vamos ya a la parte más extrema, que es aquí y aquí, ¿vale? Disculpar ahí que eso está un poco hecho mal. Ahí que lo arreglo. Si nos vamos aquí y aquí y cogemos todo esto de aquí, vamos a tener 99% de los valores. Y esto es la media menos 3 veces la desviación estándar y la media más 3 veces la desviación estándar. Pero insisto, esto solo sucede si la distribución es normal, ¿vale? Y hay distintos tipos de distribuciones. La más importante, una de las más características es esta, la distribución normal, ¿vale? Para resumir, lo escribo ahí y es, si es una distribución estándar, una distribución normal, el 68% se encuentra entre la media menos la desviación típica y la media más la desviación típica, el 95% se encuentra entre la media menos 2 veces la desviación típica y la media más 2 veces la desviación típica, y el 99% se encuentra entre la media menos 3 desviaciones típicas más la media más 3 desviaciones típicas. ¿Vale? Siempre va a ser así si la distribución es normal. ¿Vale?